Oremos. Delante de ti, oh Dios, creador de los cielos y la tierra, estamos reconociendo nuestra necesidad de que tú, Señor, nos asistas por medio de tu palabra y tu Espíritu. Oh Señor, haz que nuestros oídos estén atentos a tu voz. Haz que nuestros corazones se dispongan para recibir aquella bendición en tu palabra que tú tienes para nosotros. Líbranos de distracciones, líbranos de corazones fríos, líbranos, Señor, de poner nuestras mentes y corazones en cosas, Señor, vanas, sino considerar la gran bendición que tenemos en este momento de estar aquí reunidos y de escuchar tu voz. Oh Dios eterno, bendice a mis hermanos, que la fe, el amor y la esperanza crezcan cada vez más en las vidas de nosotros. Danos un corazón agradecido, porque todo viene de ti, oh Dios. Tú sabes, Señor, la gran necesidad que tengo de ser asistido por tu Espíritu Santo, porque estas palabras, Señor, son tuyas. Guíame, Señor, para que pueda hablar con denuedo de ti, para que mi boca, Señor, sea un instrumento tuyo, para que mis ojos, Señor, y mi corazón sean puestos solamente en ti y no en los hombres. Oh Dios eterno, concede salvación, concede la bendición de que muchos corran a ti en fe y en arrepentimiento. Te alabamos y en Jesucristo tu Hijo lo pedimos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Les invito a buscar en sus Biblias, entonces, en la carta a los Colosenses, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 5. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Estamos estudiando la carta a los Colosenses escrita por el apóstol Pablo. Y aquí en el versículo 3, él inicia contando a los hermanos en Colosas lo que él pide a Dios en sus oraciones por ellos. Y lo primero que él hace es dar gracias a Dios por la obra de Dios en sus corazones, en la fe y el amor que ha sido derramado en ellos. Gracias a Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. Recordamos cómo esa fe en Cristo es en aquel que vino, murió y resucitó por su pueblo, en el Hijo de Dios. Esa fe es en Cristo, es una relación personal con Él. Esa fe debe estar acompañada de una obediencia, porque una fe sin obediencia no es fe. No es fe. Todo aquel que sea salvo debe expresar fe en Cristo y seguir a Cristo, creyendo sus palabras y haciendo su voluntad. No se trata de tener fe, se trata de tener fe en Cristo, en Jesucristo. Esa fe, grande o pequeña, no es lo importante, sino el objeto de la fe, Jesucristo. Él, esa persona. Si no, esa fe no tiene ningún valor. Gracias a Dios, porque esa fe es un regalo de Dios, es don de Dios, es un regalo de Dios. Que una persona confíe en Cristo, en aquel que fue enviado por Dios para salvación de su pueblo, es un milagro. Es un milagro. Es una obra de Dios. Que alguien se niegue a sí mismo, porque eso hace la fe. Negarnos a nosotros mismos y depositarnos totalmente en Cristo. Eso es una obra de Dios. No es una obra de los hombres.
que alguien reconozca su condición pecadora y se refugie en la roca eterna. Eso es una bendición y por eso damos gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero esta fe no viene sola. Esta fe viene acompañada de otro regalo que aquí el apóstol nos habla, y es el amor. Ese amor de Dios, el amor que aquí se menciona en el original, y del amor en el versículo 4, ese amor es el amor ágape, es el amor de Dios. La Biblia describe nuestra condición sin Cristo en Tito capítulo 3 versículo 3 como aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa es nuestra condición sin Cristo en cuanto a nuestra relación con los demás. No hay amor, un amor verdadero y real, hasta que el amor de Dios sea infundido en nuestras vidas por Jesucristo. Ese amor de Dios. El Evangelio nos transforma. La fe nos hace depositarnos en Cristo. Y ese mismo Dios nos da su Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor. Amor, ese amor de Dios es un amor real, es el amor de Dios para amarnos unos a otros. ¿Cómo pueden amarse personas de diferentes contextos, culturas, pueblos, lenguas, de diferentes estratos sociales y educación? ¿Cómo pueden servirse unos a otros? Solamente por el amor de Dios. El amor de Dios. Los odios inhumanos, dice un himno, solo pueden ser quitados por su inmenso amor. Su inmenso amor. No es nuestro amor o lo que el mundo nos ha enseñado que es el amor. Es el amor de Dios en usted si ha creído en Cristo. Y ese amor hacia los otros es una prueba de que usted ha nacido de nuevo, de que tiene una vida nueva en Cristo. Es el amor a los hermanos. Es el amor para todos los santos. No hay excepción. No importa, como dije, su color de piel, su nacionalidad, no importa. No importa si es grande o pequeño, mujer o hombre. Es el amor de Dios en usted. Y si usted es un discípulo de Cristo, entonces debemos amarnos los unos a los otros. Y ese amor tiene que ser evidente, no solo en palabras. Tiene que ser evidente. Era evidente para Pablo el amor de estos hermanos. Era evidente. Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35. Dice la Biblia lo siguiente. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La iglesia está formada por hombres y mujeres que han creído la verdad de Dios. Esos tienen una prueba visible de esa fe, el amor. Se aman, se sirven unos a otros, se perdonan, oran, se preocupan por el estado de sus almas, por sus necesidades, vienen al culto para provocarse o estimularse al amor. Si realmente hemos creído en Cristo, la fe y el amor son evidencias de ese creer verdadero en Cristo. Podría decir, y yo no sé si estoy inventando una palabra, posiblemente sí, porque la palabra en el original es ágape, sería como agapearnos unos a otros, para que se nos quede grabado, agapearnos unos a otros. Eso inevitablemente, ese amor de Dios en usted para otros, le llevará a una mayor comunión con los santos. Una mayor comunión con los santos. Y directamente, entonces, ¿qué? A alejarse de aquellos que aman el mundo y las cosas del mundo. Así va a pasar. Todos aquellos que ofenden al Señor y no lo aman,
no serán nuestros amigos íntimos. Dios nos manda que nos apartemos de toda relación íntima, cercana, amistosa, que no sea en Cristo. La luz y las tinieblas no pueden andar juntas. Y yo no estoy diciendo que despreciemos a las personas sin Cristo. Ellos necesitan conocer al Salvador. Hay que amar la condición perdida en que están y llevarlos a Cristo en su gracia. Pero una cosa es tener el deseo de llevarlos a Cristo, de exponerlos al mensaje del Evangelio, y otra cosa es compartir cómo ellos hablan, cómo ellos andan, las cosas que comentan, sus pecados, la forma pecaminosa en que hacen negocios, sus lujurias, sus chistes o comentarios que ofenden al Señor. No puede ser así. Recordemos que somos santos, apartados para Dios, y no debemos tocar lo inmundo, sino apartarnos de iniquidad. Si usted ha creído en Cristo para salvación, ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por la fe en Cristo que usted ha expresado, porque eso es un regalo de Dios. Si usted muestra amor para con los otros, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque esto no es algo de nosotros, sino viene directamente de Dios. Y ahora, entonces vamos a ver la otra palabra que forma una tríada, que son bases de la vida cristiana, y es la esperanza. El mensaje en esta noche se llama gracias a Dios por haber oído el Evangelio. Gracias a Dios por haber oído el Evangelio. Y lo primero que vamos a hacer es tocar lo que está escrito en Colosenses capítulo 1 versículo 5. Colosenses capítulo 1 versículo 5, acerca de la esperanza. Y ya escuchamos hoy en la mañana acerca de la esperanza, ¿verdad? Así que vamos a reforzar todo lo que hemos escuchado. Pablo nos dice que la causa de la fe y el amor es la esperanza. A causa de la esperanza. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en Hebreos capítulo 2 versículo 10. Ahí hay una frase muy parecida que dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por cuya causa son todas las cosas. Lo que provoca que tengamos ese amor y esa fe es la esperanza. Y usted dice, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que la esperanza sea causa de fe y amor? Esto es porque todas estas, la fe y la esperanza y el amor, caminan juntas, hermanos. Y una persona que crece en amor, crece entonces también en fe y esperanza. Una persona que crece en fe, crece entonces en las otras dos. Van juntas, todas caminan juntas, son bases de la vida cristiana. Pero hay algo que hace la esperanza. La esperanza apunta nuestros corazones directamente al cielo. La palabra esperanza que aquí se menciona da la idea de algo que es totalmente seguro. Una expectación de algo real, no algo en el vacío. Algo que verdaderamente tiene sustento y es verdadero, aunque no lo tengamos físicamente en este momento. Es algo real y uno anticipa eso con alegría y gozo porque es algo verdadero. Esa esperanza nos es mencionada varias veces en esta carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. También el versículo 23 dice así: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica
en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. También nosotros podemos ir un poco más adelante y buscar Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. No se puede ser cristiano si no se tiene esperanza, porque esa esperanza es Cristo. Esa esperanza es la vida eterna dada por el Evangelio. La Biblia dice que sin Cristo estamos sin esperanza y sin Dios. Así dice la Biblia. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Esa esperanza, dice Colosenses 1:5, que está guardada en los cielos. La otra palabra que podríamos decir es reservada en los cielos. Esa esperanza es la vida eterna con Dios en Cristo por medio del Evangelio que hoy hemos oído y creído. En 1976, no sé si alguno nació en esa fecha, tuvo lugar uno de los atracos o robos más impresionantes de la historia en Francia y del mundo. Albert Spaghiari se le ocurrió la idea de entrar en la sucursal del Banco de la Sociedad General de Niza. Usando el sistema de alcantarillado de la ciudad para entrar a la bóveda del banco, reclutó 20 personas profesionales en diferentes áreas o campos. Y después de un año haciendo planes y cavando durante 3 meses, ellos llegaron a la bóveda del banco. Dicen que el equipo que ellos llevaban era de 1 tonelada para hacer ese agujero. Las paredes de la caja acorazada tenían 30 centímetros, las paredes, y tenía una puerta impenetrable que pesaba 20 toneladas. Nadie, absolutamente nadie se imaginó que alguien pudiera robarse algo de esa bóveda. Nadie. Un fin de semana, un viernes, iniciaron las últimas labores y después de 16 horas pudieron penetrar la bóveda. Todo un sistema increíble lo que ellos hicieron. Con toda calma abrieron 4,000 cajas de seguridad que contenían joyas, bonos del Estado, efectivo, bonos al portador. Se llevaron un botín de unos 18 millones de dólares. Al día de hoy serían unos 9.700 millones de colones. Spaghiari no pudo ser apresado, ni fue encontrado el botín, y se considera uno de los mayores robos de la historia. Si a alguien que guardó sus posesiones en esa bóveda le hubieran preguntado, ¿usted cree que se van a robar algo de aquí? No, esto es demasiado seguro, nadie va a entrar aquí. Nadie se va a poder robar lo que hay aquí, porque esto es increíblemente seguro. Tal vez usted mismo ha experimentado un robo. Usted decía, no, ¿cómo me van a robar? Y cuando se dio cuenta ya no tenía eso, que eso que usted guardaba celosamente. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo capítulo 6. Dice así:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nada de lo que pensemos que podemos acumular en esta vida es duradero y seguro. Pero aquello que es guardado en los cielos no puede ser tocado porque es guardado por Dios mismo. En los cielos no entra nada impuro, nada inmoral, nada sucio, nada malvado. Nadie puede quitarnos aquello que Dios ha guardado. Absolutamente nadie. Todo en esta vida es incierto y puede ser quitado. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nadie ni nada te puede quitar aquello que está guardado en el cielo para los hijos de Dios. Absolutamente nadie, porque está guardado en los cielos por Dios mismo. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa esperanza está guardada en los cielos. Cristo mismo es nuestra esperanza. Esa vida eterna en Cristo, la cual es indestructible, incontaminada e inmarchitable. No hay forma de que sea robada, quitada. Satanás no te la puede arrebatar. Sus demonios no te la pueden tocar. Un esposo que no muestra amor y es tosco e insensible, no te la quitará, amada hermana. Una enfermedad no te arrebatará esta herencia en los cielos. El desprecio o la pérdida de los bienes no va a disminuir nada en tu posición eterna. Una familia que te desprecia por ser creyente no te alejará de esta esperanza. El no tener éxito que el mundo demanda no te hará perder esta esperanza. Un terremoto no tirará abajo esa esperanza, porque el que la prometió es el mismo arquitecto y constructor, el cual es Dios. Nada, ni aún mis debilidades y mis faltas podrán hacer que esa esperanza falle o que los hijos de Dios no la tengan, porque está reservada en los cielos. La Biblia dice que nosotros debemos de gozarnos, que nuestros nombres están escritos en los cielos, de que nuestros nombres están escritos allá. Es un gozo que podemos tener aquellos que estamos en Cristo. Nosotros vivimos a la luz de esa esperanza, y a la luz de esa esperanza reservada en los cielos, guardada en los cielos, es como nosotros vivimos nuestras vidas en este momento. Amamos a nuestros hermanos y vivimos una vida de fe en Cristo. Todos los goces de esta vida son temporales, se desvanecen y son nada comparados con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Son nada. Sin esperanza eterna, los hombres o mujeres se vuelven egoístas. Piensan solo en las cosas de esta vida, no pueden amar a otros. Las dudas y las inseguridades llenan sus corazones porque tienen sus corazones atados a esta vida. Dice John MacArthur, que es un predicador y siervo del Señor, lo siguiente:
La iglesia, si no tiene realmente la mira puesta en el cielo, tiende a ser autoindulgente, esto es, tolerante consigo misma, egocentrista, débil y materialista. Pero aquellos que tienen esta esperanza en los cielos, aman a sus hermanos y viven esa vida de fe, se dan a sí mismos para otros. Las dudas quedan atrás, porque yo sé que mi esperanza está en los cielos. Ellos son de bendición a otros, porque ya han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es lamentable escuchar a personas que se dicen creyentes, que no anhelan la vida venidera. Yo he escuchado personas: ¿quiere usted estar con Cristo? Si hoy el Señor le llamara, estaría gozoso de estar con Cristo. Hermanos, ¿y dudan? ¿Y se dicen creyentes? No hay nada comparado a estar con Cristo. No hay absolutamente nada. Es una esperanza gloriosa, es maravillosa. Hay personas que no anhelan esa vida con Dios. Hay quienes han llegado a pensar o a decir que no quieren ir al cielo hasta que hayan disfrutado de todo lo que esta vida puede ofrecer. Cuando se hayan agotado todas las posibilidades de diversión en esta tierra, o cuando la edad o las enfermedades les impidan seguir disfrutando, entonces ahí sí, ya estoy listo para ir al cielo. Ese egoísmo se puede ver en personas que pasan más pendiente de sí mismos, personas que pasan más pendientes de lo que pasa en su celular, personas que se esconden detrás de una computadora para mostrar amor y vivir una vida de fe, personas que se sienten tristes y no han estado en sus entretenimientos, personas que están esperando la siguiente serie o programa de televisión que va a ser anunciado, porque están atados a esta vida y sus ojos y su esperanza no está en los cielos. Sus vidas son hablar de sí mismos, de sus problemas laborales, de sus problemas familiares, económicos, sentimentales, pero no se les oye hablar: mire, yo quisiera estar con Cristo, yo quiero estar con Cristo. Cuídese de una persona que no habla de Cristo en sus conversaciones y dice ser cristiano. Los que son de Cristo anhelan estar con Cristo. Pablo decía que estar con Cristo era muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Si usted es cristiano, si usted es creyente, anhele esa vida, porque esa vida es única, es la vida en Cristo y no hay nada comparable a ello. Yo te pregunto, ¿dónde entonces está tu esperanza? ¿Anhelas ya esa esperanza guardada en los cielos? ¿Anhelas tener esa herencia eterna? Como dice el Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia. ¿Anhela usted la vida con Cristo? ¿Anhela usted esa esperanza guardada en los cielos? ¿Caminas con seguridad en esta vida sabiendo que ya eres poseedor de algo que nunca nadie te podrá quitar? Esto debe hacernos pensar, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estamos viviendo para la eternidad, amándonos unos a otros y confiando en Cristo como nuestro Señor y Salvador, sabiendo que estaremos con Él un día? ¿Cómo caminas en esta vida? ¿Caminas confiando en esa esperanza? ¿Están tus ojos puestos en esa esperanza? Esa esperanza en los cielos. Esa esperanza, le voy a decir por qué. Porque Cristo está ahí. Por eso es esperanza.
Por eso es esperanza. Que seamos convencidos que no hay nada mejor que estar con Cristo. Qué momento de gozo eterno será este. Qué momento de gozo ver a nuestro Salvador, al que murió por nosotros, aquel que nos abrió un camino nuevo. Qué gozo será aquel que intercede por nosotros todos los días. Qué gozo aquel que limpió nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo y verdadero. Qué gozo será verle. Hay momentos de gozo en la vida. Un matrimonio es un momento de gozo. Los que han tenido como padres la oportunidad de recibir a ese hijo, eso es un gozo. Eso es una alegría que queda guardada en el corazón. Pero ninguno de esos gozos se compara a estar con Cristo. Ninguno. No hay gozo igual a ese. No lo hay. Qué gozo estar con Él. Qué gozo estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estar con Él. Te animo a poner tus ojos en esa esperanza. Así vivieron hombres y estuvieron dispuestos a despreciar todo lo temporal por tener lo eterno, y se dieron a otros sirviendo a Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hombres así. Recordamos la famosa frase de Jim Elliot, aquel misionero que murió en Ecuador por los indios Aucas, llevándoles el evangelio. Dice: no está loco quien para ganar lo que no se puede perder entrega lo que no se puede conservar. No está loco quien para ganar lo que no se puede perder entrega lo que no se puede conservar. Debe hacernos pensar esa frase profunda. Esto es temporal, pero aquello es eterno. Aquello es eterno. Nadie te podrá quitar lo que ya Cristo ganó por su propia sangre. Está asegurada en los cielos porque Él está allá. Y a la luz de esta esperanza nos despojamos de nosotros mismos para vivir vidas de fe y amor los unos a los otros. Pero pregunto, ¿de dónde nos llegó esta esperanza? ¿Cómo supimos de ella si estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo? ¿Cómo nos llegó esto? Colosenses capítulo 1, versículo 5 nos dice cómo. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Salmo 46 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Este oír es un mensaje. No son los oídos físicos los que necesitan escuchar este mensaje, porque hay personas que escuchan este mensaje y lo han escuchado. Más bien son los oídos del alma. El oído, ese mensaje que llega hasta lo profundo del alma, del corazón. Por eso dice aquí el salmista: has abierto mis oídos. ¿Acaso era sordo? No, era que necesitaba que Dios abriera esos oídos que están tapados. Y
Y aquí Pablo le dice a los colosenses, esta esperanza llegó a ustedes al haber oído el mensaje del Evangelio. Estar atento y comprender el mensaje y creerlo es algo que solamente Dios puede hacer. Y esa esperanza había llegado a ellos. Esa palabra que viene ahí, ya habéis oído por la palabra, eso en griego es el logos. Logos. Ese mismo logos que aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, el verbo de Dios. Es lo mismo. Esa palabra, ¿sabe quién es? Es Cristo. Es Cristo mismo. Ese es el mensaje del Evangelio, Cristo mismo. Y dice algo más. Dice, la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. No hay otra verdad que sea esta. Es la verdad del Evangelio. Yo creo que uno de los mayores ataques al cristianismo hoy día es lo que hoy llaman ser tolerante. Usted tiene que ser tolerante. Entonces hay que tolerar a aquel, al otro, a esto o aquí y allá. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay una sola verdad, y esa verdad es el Evangelio. Y cuando llegamos a las personas con el mensaje de la verdad del Evangelio, la palabra de Dios, ellos dicen, no, hay otras verdades. Miren allá los chinos y mírenlos en la India y vean, cada uno con su verdad, y así llegará a Dios. Y terrible, he escuchado a personas que se dicen creyentes y creen este tipo de cosas. Mire, solo hay una verdad y es Cristo. No hay otra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es una verdad, no es un camino. Es la verdad. Él es el camino, Él es la vida, no hay otra. Él es la verdad que necesitan escuchar los hombres. Esa esperanza que nosotros tenemos nos ha llegado por el Evangelio. Es la verdad de Cristo salvadora para pecadores arrepentidos que creen en Él. El Evangelio son buenas nuevas. Se dice que, y yo creo que algunos ya lo saben, que esa palabra se usaba cuando un ejército le ganaba a otro. Entonces iba a un representante a decir, Evangelio, buenas nuevas. ¿Qué fue? Ganamos, ganamos. Pues sí, el Evangelio es eso. Cristo ganó. Cristo ganó. Él lo hizo todo. Son buenas noticias. Y esas buenas nuevas fueron anunciadas a la humanidad en el Edén, cuando el hombre pecó contra Dios y prometió un Salvador. Y ese Salvador nos fue revelado en Cristo. Y por Él vino gracia y verdad a los hombres revelada. Aquel Mesías esperado, el Hijo de Dios enviado para salvar a su pueblo de sus pecados. Y el apóstol Pablo nos da un resumen de ese Evangelio. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4. Ese Evangelio que él recibió. Ese Evangelio que ha sido anunciado. Ese Evangelio que es el mensaje de Dios. 1 Corintios capítulo 15. Versículos 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estas buenas nuevas, el Evangelio, debe ser retenido, debe ser enseñado. Yo no puedo cambiar el Evangelio. No puedo cambiarlo. El Evangelio debe ser retenido y debe ser enseñado. Y somos salvos por medio de este mensaje si no hemos creído en vano, dice aquí la palabra de Dios.
Es el mensaje que escuchamos un día. Dios nos salvó de la ira de Dios. Cristo muriendo por su pueblo. Creímos que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Él murió en nuestro lugar, que su sacrificio perfecto, que su justicia perfecta es lo único que Dios acepta como pago por nuestras culpas, por nuestros pecados. Que la muerte no se enseñoreó de Él, sino que Él resucitó al tercer día. La gente necesita escuchar que Cristo murió por pecadores. Lamentablemente, la gente no entiende este mensaje porque no se ven a sí mismos pecadores. Y aquí en Costa Rica luchamos todavía con una cosa más: buena gente. El buena gente. Y es algo con lo cual hay que luchar y mostrarle a las personas, no. Muchos creen en el universalismo. Ah, si Cristo murió y resucitó, ya todo, ya lo hizo todo, no importa. La gente necesita escuchar el mensaje de Cristo. Necesitan saber que son pecadores, que la ira de Dios está sobre sus vidas y que solamente Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, puede dar limpieza y perdón a sus pecados. Aquel que murió y resucitó, aquel que en un momento siendo Dios, perdonó los pecados de su pueblo. Aquel que siendo hombre llevó la ira de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios le trató a Cristo como un pecador, no siendo Él un pecador. Con su muerte nos abrió el camino a Dios, nos reconcilió con su resurrección y aseguró que su pueblo fuese perdonado. Hermano, si Cristo no resucitó, ¿sabe qué? Vana es nuestra fe y todavía estamos en nuestros pecados. No hay ninguna esperanza para el pecador. No hay. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una ¿qué? Esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué pasaje más claro? Tenemos una esperanza viva. Cristo ha resucitado y Él está vivo y está en los cielos. Y ahí está mi esperanza, Cristo mismo. Y yo vivo a la luz de esa esperanza que ha traído el mensaje del Evangelio. El perdón, la limpieza del alma, la paz, el amor, la fe, la vida eterna. Todo Cristo. Cristo es nuestro todo, hermanos. Cristo es nuestro todo. Para todo aquel que no ha creído en vano, el Evangelio es la verdad de Dios para la humanidad. Usted puede taparse los oídos. No quiero oír el Evangelio. Es la verdad de Dios, aunque usted se tape los oídos. Sigue siendo la verdad. Crea o usted no crea, esta sigue siendo la verdad de Dios. No todos han creído el Evangelio. No todos han escuchado el Evangelio con fe. No todos se han visto pecadores. Pero entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto?
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, dice Pablo en Colosenses, porque en Cristo, en el Evangelio, tenemos fe, amor y esperanza. Gracias a Dios. Y todos los días debemos levantarnos de nuestras camas diciendo: gracias a Dios, gracias a Dios. Yo no merecía esto. Estas son las mejores noticias que he escuchado y que jamás escucharé. Que Cristo murió por mí siendo yo un pecador, que lo único que merecía era el infierno y la ira de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios por haber escuchado el Evangelio que llegó a nuestras almas. Gracias a Dios por haberme traído a Él. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que se le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupió, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Sabe quién es ese? Ese soy yo y ese es usted. Sordos y mudos estábamos sin Cristo, pero un día Cristo, con su gran poder, nos abrió los oídos y pudimos escuchar su mensaje y pudimos ahora hablar de la salvación que tenemos en Cristo y del mensaje del Evangelio. Nosotros no vinimos a Él como este sordo y tartamudo. Tuvieron que traerle al Salvador. Así fue nuestra conversión. Nosotros no le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Y nos abrió los oídos para poder escuchar el mensaje del Evangelio. Y gracias sean dadas a Dios por las buenas noticias del Evangelio para pecadores. En Cristo hay perdón y vida. Pero así como hay buenas noticias, también el Evangelio trae otra noticia. Busquemos Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. En la mañana escuchamos este pasaje. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Evangelio también nos habla de ese Cristo que está en los cielos, que es juez y traerá juicio a todos los hombres por su pecado, por rechazar el Evangelio de Cristo. Darán cuenta los hombres. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así como está asegurada una esperanza eterna para el que cree, Cristo mismo, así también está asegurada la ira eterna de Dios para todo aquel que no se arrepiente y cree.
Así como hay guardado y reservado en los cielos una herencia eterna, Cristo mismo para su pueblo, así también está reservado un lugar para todo pecador que no se arrepiente. Para cada mentiroso, para cada adúltero, para cada fornicario, para todo codicioso, desobediente a los padres, idólatras. Para ese hombre que se metió al banco y nadie lo pudo agarrar. Dará cuenta si no se arrepiente de sus pecados. No pudo dar cuenta de sus hechos en esta vida, pero delante de Dios lo hará un día. Para todo aquel que no se acordó del día del Señor, para todo aquel que tomó el nombre de Dios en vano, para todo aquel de palabras sucias, para todo aquel que guarda rencor en su corazón, para todo aquel que ama el mundo y sus placeres, para todos aquellos que se oponen al Evangelio de Cristo, hay un castigo eterno. No hay término medio, ¿sabía? O se tiene esperanza o no se tiene esperanza. No hay término medio. O escuchas creyendo el Evangelio o lo rechazas. El Evangelio hace eso. O cree en él o lo rechazas. No hay término medio. Muchos han oído la palabra de verdad, el Evangelio, y lo han creído. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todos aquellos que han escuchado el Evangelio, porque eso es una obra maravillosa de Dios. Y cómo quisiera yo que no solo muchos, sino que también mis hijos escuchen el Evangelio, mis hijas, y lo crean. Que si usted viene hoy aquí y no ha creído el Evangelio, pido a Dios en su misericordia que usted crea en el Evangelio. Crea en el Salvador que fue enviado. Crea en Él para perdón de sus pecados. Porque si no tienes esa esperanza, lo único que hay para ti es la condenación eterna. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, por habernos revelado y dado tu Evangelio. Oh Señor, ¿cuántos han tratado de cambiar este Evangelio? ¿Cuántos han querido quitarle cosas, añadirle cosas? Pero tu palabra permanece. Tu verdad es eterna. Es la palabra verdadera del Evangelio y nos gozamos en eso. Oh Señor, así como has abierto mis oídos, un día, por tu gracia, como quisiéramos, oh Dios, que muchos que están escuchando estas palabras escuchen verdaderamente el Evangelio y lo crean para gloria de tu nombre. No hay esperanza para aquel que está sin Cristo, tu Hijo. No hay nada. Oh Dios eterno, da salvación en tu misericordia. Abre los oídos. Solo tú puedes abrir los oídos, Señor. Como aquel sordo y tartamudo. Tú con tu gran poder haz una obra milagrosa en los corazones y las mentes para que crean este mensaje, viniendo a ti en arrepentimiento y confiando en el sacrificio perfecto de tu Hijo. Oh Dios eterno, gracias
porque este evangelio será y seguirá siendo predicado hasta el día en que tu Hijo Jesucristo venga nuevamente. Te alabamos y en ti oramos. Amén.